Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar de probióticos orales en fertilidad. En primer lugar, queríamos agradecer desde Fertifarm el increíble recibimiento que ha tenido este evento. Lo cierto es que habéis sido muchos los que os habéis inscrito y eso nos alegra, ya que vemos que es un tema de vuestro interés. Y bueno, realmente este webinar lo introduzco brevemente. Ha nacido con el objetivo de tratar los beneficios del abordaje con probióticos orales durante los procesos de reproducción asistida y sobre todo conocer, ¿no?, las últimas novedades y evidencias científicas sobre la relación que existe entre los probióticos y los procesos de fertilización, ¿no? Mi nombre es Elena Huguet. Yo soy la directora de marketing de Fertifarm. Fertifarm, como bien sabéis, es la primera empresa española y única empresa española nacida exclusivamente para la fertilidad. Nacimos para la fertilidad y la idea que tenemos y el objetivo es seguir ofreciendo recursos a los especialistas, a todos vosotros y a vuestros pacientes, ¿no?, que al fin y al cabo pues, son nuestra razón de ser. Nos complace presentar a este gran ponente que nos acompaña hoy, a Vicente Navarro. Vicente es director de la Cátedra de Microbiota Humana e investigador principal del Grupo de Investigación de Miopaz de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Es licenciado en Medicina y es jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche. Tiene más de 100 publicaciones en revistas científicas, por lo tanto estamos tratando con un gran ponente hoy, esta tarde. En primer lugar, muchas gracias por las amables dos presentaciones. y nada, bueno, os resumo un poquito lo que va a ser la charla para que nos pongamos en contexto. Yo creo que van a ser 30 a 35 minutos. Creo que habrá tiempo para preguntas. Sin ningún problema luego, si me imagino que estarán las direcciones de quien lo pregunta y lo vamos a contestar a posteriori. Bien, yo, como ha comentado Elena, realizo mi actividad clínica en hospital durante los últimos 30 años, últimamente ya más a nivel docente y sobre todo en investigación a nivel de microbiota humana. Realmente yo estoy estudiando microbiota humana en los últimos 5 años. Se montó, creo que es la primera cátedra de microbiota humana en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y principalmente mis investigaciones a nivel de microbiota humana han ido en el campo de la dermatología, de la neurología y de los biomarcadores en patología infecciosa y oncológica. Pero sí es verdad que en el último lustro, realmente esto es muy reciente, empieza a aparecer evidencia científica en cuanto a microbiota a nivel vaginal, uterino, seminal, y creo que estamos en los inicios de lo que fue hace 10 años la relación del eje enterocutáneo o el enterocerebral. Ahora mismo esto me recuerda mucho a lo que yo empecé a vivir hace unos años, observando la relación entre la microbiota intestinal, el sistema inmunológico y patologías cutáneas o neurológicas. Entonces, bueno, inicialmente voy a dar una pequeña introducción con conceptos básicos que creo que es importante dejar sentados para que sepamos de qué estamos hablando, para pasar directamente al campo de la ginecología, que es lo que realmente nos interesa hoy, sobre todo de la fertilidad, ¿no? Bien, como decía, vamos a repasar algún concepto, conceptos que son muy básicos, pero que creo que son interesantes para centrar lo que va a ser la charla, y son los conceptos de microbiota y microbioma. Las definiciones de microbiota, como veis aquí, cuando hablamos de microbiota, estamos hablando de un conjunto de microorganismos, y es el conjunto de microorganismos en concreto, cuando hablamos de microbiota humana, que reside en nuestro cuerpo. Luego, estos microorganismos que a día de hoy sabemos que llevan más del 50% de los genes que tenemos en el organismo, los vamos a separar en microorganismos comensales. De alguna forma están viviendo con nosotros porque tienen un hábitat ideal para crecer, como ocurre con los estafilococos, por ejemplo, en la piel.
Hablaremos de microorganismos mutualistas, aquellos que están de alguna forma beneficiándose de vivir en nuestro ecosistema, pero a la vez nosotros nos beneficiamos de ellos y luego comentaremos cómo hay algunos microorganismos presentes en el intestino que son necesarios para la absorción de hierro, por ejemplo. Entonces ellos benefician de ese hábitat que tienen en el intestino y al mismo tiempo nosotros nos beneficiamos de ellos porque si no estaríamos anémicos, no absorberíamos suficiente hierro. Y luego están los microorganismos que realmente en clínica, los clínicos conocemos de hace muchos años, desde el tiempo de Pasteur, que son los microorganismos patógenos, los que están provocándonos enfermedad. En cambio, cuando hablamos de microbioma, el término microbioma abarca algo mucho más amplio, porque abarca al conjunto de estos microorganismos, pero también a sus genes, a las proteínas y enzimas que estos genes codifican, a aquellos metabolitos que aparecen como consecuencia de la acción de estas enzimas, así como a la relación con las condiciones ambientales, incluyéndonos a nosotros mismos, al propio hospedador. Es decir, es un concepto mucho más amplio el de microbioma que el de microbiota. Bien, como he dicho, en los últimos 10 años y casi más, diría yo que 15 años, pero sobre todo en medicina empezamos a tener conocimiento de la microbiota en los últimos 10 años. Empezamos a conocer que esta microbiota, sobre todo la que más se ha estudiado, es la microbiota intestinal, que es la que está en contacto con el 80% del sistema inmunológico que tenemos a nivel de los ganglios linfáticos intestinales, pues empezamos a conocer cómo hay una relación entre microbiota y determinadas patologías. Y en concreto hay una relación entre disbiosis, es decir, una microbiota alterada, y determinadas enfermedades. Y lo pongo como ejemplo a nivel de cavidad oral. En los últimos 5 años se empieza a investigar un lactobacilo que parece ser estar relacionado con la aparición de caries. Hay un 2-3% de la población que tiene alta prevalencia de este lactobacilo en la saliva y esta gente no desarrolla caries, pero en cambio cuando tenemos un déficit de este lactobacilo aparece la caries. A nivel del sistema nervioso central se está correlacionando ya determinada microbiota con la aparición de brotes de esclerosis múltiple. El primer trabajo sobre esto se realizó en un modelo murino y ahora ya empezamos a tener evidencia a nivel humana de que la disbiosis intestinal puede estar relacionada con los brotes de esclerosis múltiple. A nivel de patología dermatológica, el eje enterocutáneo es donde tengo más experiencia, donde más he trabajado. Bueno, mi grupo ha demostrado que en psoriasis hay una disbiosis intestinal clarísima que se relaciona con los brotes de psoriasis. Lo mismo ocurre con dermatitis atópica. Los 2 trabajos están publicados y en acné empezamos ahora a tener también evidencia. En otras enfermedades metabólicas, se empieza a relacionar una alteración de la microbiota con la aparición de diabetes, con obesidad, con las consecuencias que esto ya voy adelantando puede tener a nivel de la gestación. También está relacionada con la diarrea por Clostridium difficile y con la aparición de colitis membranosa. En fin, no me voy a extender, como veis, en patología oncológica, en enfermedad intestinal, en disbiosis vaginal. Ya empieza a haber evidencia de que en muchas patologías de muchos órganos la microbiota intestinal alterada se relaciona con la aparición de la enfermedad. Y en lo que toca el campo de la ginecología, que es a lo que os dedicáis, pues pongo un ejemplo de una publicación que aparece hace ya más de 8 años. Fijaros, cuando leí este trabajo realmente fue asombroso lo que describían aquí. Es un trabajo publicado en la revista Cell. En este estudio, lo que hicieron fue estudiar la microbiota intestinal en un conjunto de 91 embarazadas y también se estudiaba en sus recién nacidos. Voy a centrarme solo en los datos del embarazo. Lo que observaban, iban recogiendo muestras de heces de las embarazadas periódicamente todos los meses y vieron que en los 6 primeros meses de embarazo prácticamente no había ningún cambio en esta microbiota, pero curiosamente, justo cuando empezaba el último trimestre del embarazo, de repente había un aumento exagerado de proteobacterias y actinobacterias, junto con datos bioquímicos a nivel de sangre y de heces de inflamación y la aparición en sangre de un mayor contenido energético. En este último trimestre del embarazo, estos cambios de la microbiota se asocian a una situación similar a lo que es un síndrome metabólico. Aparece una mayor resistencia a la insulina, cosa que ocurre en muchas embarazadas, y datos de inflamación. Es decir,
acontece el contexto idóneo para que el feto tenga energía, para que el feto engorde, que es realmente lo que ocurre en el último trimestre del embarazo. Bien, esto hasta este momento los investigadores podían pensar, y nosotros, ¿esto es causa o consecuencia de lo que es la evolución del embarazo? Bien, pues hicieron una cosa muy bonita, fue utilizar las heces de estas embarazadas y realizar una translocación de heces, un trasplante de heces a ratones libres de gérmenes. Hay un modelo experimental que utilizamos en laboratorio, que son unos ratones que son ratones muy pequeños, casi enfermos, porque no tienen bacterias en el intestino, y entonces a un grupo de estos ratones se le traslocaba heces de la mujer embarazada en el último trimestre y a otro grupo a los de la mujer embarazada en el primer trimestre. ¿Y qué ocurría? Que los que recibían heces procedentes de embarazadas de los 2 primeros trimestres no se observaba ningún cambio en estos ratones. En cambio, los que recibían las heces del último trimestre del embarazo, se veía en ellos un aumento de la adiposidad, un aumento de la resistencia a la insulina. Es decir, se reproducía el efecto que habían observado los investigadores en el último trimestre del embarazo. En este momento, de alguna forma, lo que estaba diciendo este estudio en el modelo murino es que muy probablemente lo que acontece en la mujer en el tercer trimestre del embarazo en cuanto a síndrome metabólico o resistencia a la insulina está debido, en parte por lo menos, a la presencia de este cambio en la microbiota vaginal de las embarazadas. Bien, dicho esto, si repasamos ahora publicaciones en un buscador como PubMed, que conocéis todos, y utilizamos los buscadores microbiota, microbioma y fertilidad, podemos ver cómo el gran boom de publicaciones prácticamente no ha habido ninguna publicación en fertilidad hasta el año 2015, y es a partir del 2015, sobre todo en los últimos 3 años, cuando el aumento en el número de publicaciones aparece de manera exponencial. Esto es algo similar a lo que ocurrió con el eje enterocutáneo, a lo que ocurrió con el eje enterocerebral 2 lustros atrás. Es decir, el futuro en cuanto a evidencia científica a nivel de microbiota e infertilidad en los próximos años va a seguir subiendo de manera exponencial con toda seguridad. En cuanto a las pocas publicaciones, como habéis visto, pocas, más de 100 en el último año, que relacionan microbiota y receptividad del endometrio, voy a revisar en las próximas diapositivas alguna de ellas. Bien, en concreto, una de las primeras revisiones que tenemos de la relación entre microbiota vaginal y embarazo y fertilidad es la publicada por Singer y su grupo. En este caso, estamos ante un metaanálisis. En este metaanálisis los autores incluyen un total de 6 estudios. No hay muchos estudios que cumplían los criterios para el análisis que establecían estos autores, pero sí se incluían ya un gran número de pacientes. En concreto, en el metaanálisis se incluyen 1.095 participantes. En este los autores clasifican lo que en estos 6 metaanálisis se describe como pacientes con una microbiota vaginal normal, con una prevalencia sobre todo de lactobacilos, que es lo que existe en la vagina, y unos 202 pacientes con una microbiota vaginal anormal. Y lo que observan los autores o lo que describen en este metaanálisis es que entre las 202 pacientes con una microbiota vaginal anormal, el fracaso en tratamientos de fecundación in vitro es mucho mayor que en las 893 pacientes en las que se observaba una microbiota vaginal normal. En concreto, la probabilidad de embarazo es 1.4 veces menor cuando la microbiota vaginal es anormal que cuando la microbiota vaginal de estas mujeres es normal. Bien, otro trabajo publicado en los últimos 2 años es el que veis aquí, es un trabajo español en el que establecía o estudiaba la relación entre microbiota vaginal también con la receptividad del endometrio. En esta publicación se incluye un total de 31 mujeres que están en tratamiento de reproducción asistida y los resultados, por concluir muy rápidamente de este trabajo, es que cuando la microbiota vaginal es normal, lo que son los porcentajes de fecundación in vitro son mayores que cuando es anormal. En concreto, entre el grupo, y es un pequeño grupo de trabajo, como digo, de pacientes, son 31, pero entre el grupo de pacientes con microbiota vaginal normal se consigue la fecundación en un 54%, mientras que este porcentaje es 10 puntos menor
entre las mujeres que tienen a nivel basal una microbiota anormal. El perfil de microbioma en este trabajo en el que se observa que favorece el éxito en el embarazo es un predominio sobre todo de los lactobacillus y además observan que la presencia de Gardnerella en mayores proporciones en las pacientes que no tienen finalmente un embarazo exitoso es mayor, como digo, que en las pacientes que al final tienen un embarazo exitoso. Y finalmente, el índice de alfa diversidad, este índice lo que mide es cuántas bacterias diferentes hay en la vagina, pues establecen también que cuanto mayor es el número de bacterias diferentes, un índice alfa mayor, el porcentaje o el éxito de implantación, el éxito de embarazo es menor también. Bien, y pasamos a publicaciones de los 2 últimos años en los que se empieza a hablar ya no solo de microbiota vaginal, sino de microbiota endometrial. Y este es un concepto que estoy seguro que para muchos de vosotros es nuevo. Es decir, aquí ha existido siempre la duda o la creencia realmente, ninguna duda de que el endometrio es estéril, como muchos otros órganos que creíamos que eran estériles, pero aplicando técnicas de secuenciación masiva donde podemos aislar casi 100 veces más gérmenes que cuando lo hacemos por cultivo, pues se ha visto que en estos casos, a nivel de endometrio, también existe el fenómeno de detección de microbiota. En este caso, siempre se ha pensado que el endometrio funciona para tener un embarazo exitoso mediante estimulación hormonal. Hay una serie de cambios hormonales que favorecen el embarazo. Hay una adaptación inmunológica que favorece la implantación del óvulo y también adaptaciones fisiológicas y morfológicas, como es el crecimiento del útero para que se implante y vaya creciendo el feto. Pero realmente, a raíz de técnicas de secuenciación masiva que se han utilizado en los últimos años, vemos que ahora hay un nuevo factor, y es la microbiota. Realmente, cuando tomamos muestras de mujeres a nivel de endometrio, observamos que en esas muestras aparece el gen RS16, un gen que es específico de microorganismos, es decir, en el endometrio hay microorganismos. Esto era una revisión, como os he dicho, de hace 2 años. Realmente ya hay muchos trabajos en los que se documenta mediante toma de muestra endometrial que aparece el gen RS16 en estas pacientes y lo que se ve que la microbiota del endometrio está principalmente compuesta por bacteroidetes y por firmicutes. La mayoría de estos gérmenes dentro de estas familias no van a producir enfermedad, pero la realidad es que están ahí, están en el endometrio igual que se han ido identificando en otras muchas localizaciones. Por lo tanto, el dogma de un endometrio estéril empieza a caerse y probablemente vamos a tener que empezar a aceptar, y cada vez hay más trabajos, como os digo, que el endometrio no es estéril, que tiene una serie de bacterias y con casi toda probabilidad estas bacterias están relacionadas con una mayor o menor posibilidad de implantación. Bien, este es otro trabajo en el que se analiza la microbiota a nivel de endometrio. Muchos de vosotros creo que lo conocéis, es un trabajo del grupo de Inmaculada Moreno, y este trabajo lo que hacía era recoger muestras de pacientes, en concreto creo recordar que eran 35 pacientes en las que se recogían muestras de microbiota vaginal y de microbiota endometrial, para documentar que esta microbiota era diferente. Realmente una de las dudas que siempre nos ha surgido en estos casos es de si la sonda se contamina al pasar por la vagina y lo que realmente estamos recogiendo en el endometrio son muestras de la vagina o no. Bien, lo que parece quedar claro en este estudio es que en el endometrio hay algo más de lo que pudiera haber en la vagina, porque realmente aparecen una serie de microorganismos en las muestras de endometrio que no están en la vagina. Por lo tanto, es imposible que estos gérmenes aparezcan por contaminación al pasar la sonda. Una vez dicho esto, los autores lo que hacen es describir lo que llaman microbiota vaginal normal, rica en lactobacillus, y es aquella en la que al menos el 90% de la flora del endometrio, son lactobacillus, mientras que definen lo que es una microbiota endometrial disbiótica a aquellos casos en los que el predominio de lactobacillus está por debajo del 90%. En esta localización, cuando hacen esta separación, observan
que en la mayoría de pacientes existen hasta más de 190 unidades taxonómicas diferentes, es decir, microorganismos diferentes a nivel del endometrio, y los resultados al analizar las pacientes que tienen una microbiota normal, establecida por ellos como Lactobacillus por encima del 90%, comparando con los datos de microbiota normal, Lactobacillus por debajo del 90%, observan que existe entre los dos grupos una probabilidad de implantación cuando utilizan técnicas de fecundación masiva en estas 36 pacientes mucho más baja en la paciente que tiene una disbiosis, que tiene lactobacillus por debajo del 90%. En concreto, el éxito de implantación es del 23% en el grupo de pacientes disbióticas frente a un 60% en el grupo con una microbiota endometrial normal. El embarazo sigue su curso de manera exitosa en el 13% solo de aquellas pacientes que tienen una microbiota alterada frente a más de un 50% en las pacientes en las que la microbiota es normal. Y finalmente el embarazo llega a buen curso con nacido vivo en un 58% de las pacientes con una microbiota endometrial normal frente a un 7% solo en aquellas pacientes en las que la microbiota endometrial está alterada. Yo creo que este trabajo, a falta de que se reproduzcan nuevos estudios y sobre todo también en un mayor número de pacientes, creo que es una evidencia clara o por lo menos un punto de partida claro para darle la importancia que se merece al estudio de la microbiota endometrial en aquellas pacientes que van a ser sometidas a una fecundación in vitro. Creo que va a ser una técnica que en un futuro próximo se va a tener que utilizar porque va a indicarnos cuál va a ser la probabilidad o no de un embarazo exitoso. Bien, y otras revisiones, acabo con esta revisión también de Al-Nasir, en la que, bueno, argumentan una serie de mecanismos por los que esta disbiosis endometrial o evidencias en los que se ve que esta disbiosis endometrial se correlaciona con fallos de implantación recurrente, como abortos recurrentes, incluso con problemas de vaginosis, con problemas de inflamación pélvica, con una serie de problemas que en último término van a, de alguna forma, condicionar la probabilidad de una implantación normal del óvulo. Y en este mismo trabajo concluyen hipotetizando una serie de posibles mecanismos por los que esta microbiota alterada podría influir en el éxito del embarazo. De alguna forma, la presencia de gérmenes que no son habituales, que no son normales, no están en las pacientes sanas, de alguna forma pueden afectar la integridad de la mucosa endometrial, que es lo mismo que ocurre cuando hay una disbiosis en el intestino, donde aparece fenómeno de translocación bacteriana y observamos restos de bacterias en sangre periférica, pues de alguna forma hipotetizan estos autores que puede haber un fenómeno parecido, que se alteren las uniones celulares epiteliales y que esto no es bueno para un normal implante, que además la entrada de microorganismos al estroma endometrial pueda alterar o afectar a la reacción inmunológica y afectar a la tolerabilidad inmunológica que se supone para que haya una implantación normal del óvulo fecundado. Se estimulan las células T, de alguna forma esto, como ocurre en el intestino, puede ocurrir por las bacterias son capaces a nivel intestinal de estimular células T y esto podría ocurrir también en endometrio. Y finalmente hay un desbalance de citoquinas a favor de citoquinas proinflamatorias que en último término puede afectar a la maduración. Es decir, hay una serie de mecanismos que ya se empiezan a hipotetizar y que podrían estar relacionando una disbiosis endometrial con a falta o una menor probabilidad de embarazo exitoso. Bien, nos podemos preguntar cuál es la ruta por la que los microorganismos están colonizando, en este caso, el endometrio. En este punto, bueno, hago un inciso. La colonización que tiene el ser humano cuando nace, en el momento de nacer, del intestino, del resto de órganos, la piel, la va a adquirir a través de la madre. Es en el momento del canal del parto cuando se pone en contacto con bacterias y en ese momento se va a colonizar. Un recién nacido, cuando pasan 4 o 5 años, la microbiota ya está estable, va a tener una microbiota muy parecida a la de la madre. Entonces, es este contacto con los gérmenes que tenemos en el organismo el que va a hacer que se vayan colonizando el resto de órganos. Y en este caso, la hipótesis más plausible es que
el útero se colonice de bacterias de manera ascendente desde la vagina. También existe la posibilidad de una ruta hematógena. Conocemos todos en clínica la presencia de bacteriemias asintomáticas transitorias. Este es un fenómeno que ocurre de manera fisiológica y por lo tanto cabe la posibilidad de que estas bacterias que son comensales, la microbiota, de alguna forma pueda llegar vía sanguínea procedente del intestino o de la propia boca al endometrio. Y otros procedimientos que no son fisiológicos también pueden provocar que haya una colonización del endometrio y en muchos casos puede que sea una colonización anómala, como podrían ser las exploraciones ginecológicas o por hábitos o malos hábitos sexuales. Estos serían posibles mecanismos por los que explicaríamos cómo el endometrio acaba colonizándose por esta serie de bacterias que forman la microbiota humana. Bien, y más brevemente hablar también de la microbiota seminal, porque es que lo mismo que ocurre en el endometrio se ha demostrado en el líquido seminal del hombre. Es decir, el líquido seminal del hombre tiene una microbiota que está descrita, que no es motivo de esta charla, pero sí quiero hacer aquí o remarcar, hacer hincapié en un dato. Esta microbiota seminal con el paso de los años va perdiendo calidad y con ello probablemente la calidad de los espermatozoides también baje. Si hay dos factores que están influyendo en la microbiota intestinal en general, son principalmente la dieta y la edad. Está demostrado que dependiendo del tipo de dieta que llevemos, si es una dieta más basada en el consumo de vegetales o es una dieta más carnívora, la microbiota que tenemos es muy distinta. Y además que con la edad, sobre todo a partir de los 40-45 años, una microbiota que hemos tenido de manera estable empieza a alterarse, empieza a caer la biodiversidad de la microbiota en el intestino y esto es malo. A nivel intestinal, este cambio de la microbiota va a empezar a correlacionarse con todas las enfermedades que he comentado previamente. Pues bien, en el líquido seminal parece que ocurre algo parecido, que la dieta puede influir en la microbiota que existe en este líquido seminal y sobre todo la edad. Hay cambios importantes con la edad. Y si acontecen cambios en esta microbiota, pues va a pasar lo mismo que cuando hay infecciones. Es decir, tanto en infecciones crónicas o agudas del tracto genital masculino pueden provocar una inflamación en el sistema reproductivo, hay adhesión de microorganismos a nivel de esperma, hay liberación de especies reactivas de oxígeno que pueden ser nocivas para los espermatozoides. Finalmente hay alteraciones en la calidad y la cantidad del esperma que de alguna forma puede condicionar también las posibilidades de embarazos exitosos. Bien, la microbiota seminal está catalogada. La mayoría de filums que se observan en el semen son firmicutes, principalmente proteobacterias y actinobacterias. Esto supone prácticamente el 90% de esta microbiota. Y además se ha visto que cuando existen los perfiles que veis aquí, que se han establecido el perfil 2 como un predominio del género Lactobacillus, la calidad de los espermatozoides es buena y en cambio cuando hay un perfil, sobre todo uno, cuando hay predominio de Prevotella en el líquido seminal, se ven que hay una serie de parámetros de estos espermatozoides que están alterados. Es decir, se ve una correlación, que no estoy diciendo causalidad, pero por lo menos ya se observa que hay una correlación entre predominio Prevotella y alteración de espermatozoides, predominio lactobacilos y espermatozoides sanos. Bueno, esto es un punto de inflexión también para futuros estudios para ver si esto podría ser causa y si modulando la presencia de lactobacilos a nivel de líquido seminal, bien con dieta, bien con probióticos, que hablaremos más adelante, de alguna forma podemos revertir esos cambios que hay en los espermatozoides. ¿Y cómo se coloniza el líquido seminal? Pues de la misma manera que el útero, probablemente vía tracto ascendente, igual que tenemos epididimitis, tenemos orquitis, probablemente la forma de colonizar el líquido seminal va a ser vía ascendente a través del tracto genital, de las bacterias que tenemos en el tracto genital, no descartando de nuevo la ruta hematógena. Yo pienso que el fenómeno de translocación bacteriana de origen intestinal está ahí, está presente en el 100% de la población en algún momento de su vida y de manera repetida, sin provocar ninguna sintomatología, y este paso de bacterias que pasan a la sangre y que cursan de manera sintomática probablemente están colonizando todos estos lugares santuarios que pensábamos que eran estériles y que ahora sabemos que no. También por hábitos sexuales, por supuesto, de alguna forma puede haber una colonización a nivel de estas localizaciones. Bien, repasado
o sentando el hecho de que tenemos una microbiota a nivel del tracto genital, tanto masculino como femenino, que en los últimos 3-4 años, insisto, estamos empezando a trabajar en el origen de la relación de esta microbiota con la posible enfermedad a nivel endometrial, a nivel vaginal y sobre todo, en este caso, con el tema de la infertilidad, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿yo puedo modificar esta microbiota? ¿Puedo modularla? No solo con la dieta, la puedo modular con medicación o la puedo modular con probióticos. Bien, esto es lo que hemos empezado a hacer en otras enfermedades, enfermedades cutáneas, como os he dicho, en enfermedades sobre todo del tracto gastrointestinal, como son las disbiosis provocadas por el uso de antibióticos y de manera exitosa. Por lo tanto, vamos a ser capaces de poder revertir una microbiota disbiótica a nivel de útero, a nivel de vagina con el uso de probióticos. Pues esa es la pregunta que voy a intentar contestar en las próximas diapositivas. En este caso, como veis, también si buscamos en PubMed el término probiótico y reproducción, pues el número de publicaciones no de manera tan exponencial como anteriormente con el uso de microbiota, microbioma e infertilidad, pero van subiendo, ¿no? Esto es una siguiente fase ya terapéutica y en este caso pues el número de la evidencia va a ir por detrás, pero cada vez hay más publicaciones que están estudiando el uso de probióticos en reproducción. Estoy hablando de probióticos y entiendo que la mayoría lo sabréis, pero por si acaso, quedaros con el concepto que lanzó la OMS hace muchos años. El probiótico, al fin y al cabo, no deja de ser un microorganismo vivo y la definición de la OMS establece que cuando es suministrado en cantidades adecuadas, y se estableció en su momento que esas cantidades adecuadas era una dosis diaria de entre 10 elevado a 8 a 10 elevado a 9 unidades formadoras de colonias por dosis diaria, en estos casos promueven beneficios en la salud del organismo hospedador. Es un término muy genérico, pero de alguna forma se intuía hace muchos años que estos bacilos, que al fin y al cabo tanto las bifidobacterias como los lactobacilos son probióticos, que estos bacilos de alguna forma conferían salud a la persona que los tomaba. Bien, en fertilidad y embarazo en general, el uso de probióticos ya se ha empezado a evaluar. Como veis aquí, y no voy a hablar de todos estos trabajos, simplemente el comentar que ya se está trabajando con estudios a nivel de embarazo, como veis aquí, incluso de enfermedades que acontecen durante el embarazo o después del embarazo, como son las mastitis o las mastitis en el embarazo, y también en otras patologías ginecológicas como son las disbiosis vaginales. Probablemente en este campo es donde más se han utilizado los probióticos hasta ahora, pero como digo, en embarazo se empiezan a estudiar probióticos y en concreto repasaremos 3 trabajos principalmente en este campo. Este trabajo está publicado hace prácticamente año y medio, es un metaanálisis que incluye un total de 13 artículos, pero los 13 artículos corresponden a 10 estudios, hay análisis post-hoc entre ellos, y lo que se estudia aquí es cómo la suplementación de mujeres embarazadas con el uso de probióticos, es decir, la administración de probióticos del embarazo, mejora la glucosa. Esto se demuestra en 10 de estos estudios que se realizan incluyendo más de 1000 pacientes embarazadas. Se observa también como hay una disminución de los niveles de insulina, por lo tanto, una menor resistencia a la insulina en 8 de estos estudios, en concreto en más de 600 mujeres embarazadas. La resistencia a la insulina, a consecuencia de ello, la disminución de insulina en sangre en los 8 estudios, y además en 6 de ellos se ve que también hay una mejora a nivel del metabolismo de colesterol en estas mujeres embarazadas, en concreto en 6 estudios que incluyen más de 500 pacientes. Otros estudios que estudian el efecto probiótico sobre la glucosa y la insulina, porque principalmente es donde se ha estudiado. Ya comenté al principio que en síndrome metabólico y sobre todo en diabetes mellitus es donde más investigación hay ahora con el estudio de la microbiota como posible factor desencadenante de la diabetes. Pues bien, veis que en el último año aparecen 2 estudios muy parecidos. En este caso, otra revisión metaanálisis que incluye a más de 1.400 pacientes y que concluye que la suplementación con probióticos durante el embarazo tiene un efecto beneficioso sobre el metabolismo de la glucosa,
tanto en mujeres embarazadas con diabetes mellitus gestacional como en embarazadas sanas. Y en el segundo estudio, lo mismo, la suplementación con un probiótico durante el embarazo reduce las glucemias en ayunas, la resistencia a la insulina y las concentraciones de insulina en estas pacientes. Y en cuanto a uso de probióticos y fertilidad en el hombre, bien, hay algún estudio que va a salir publicado próximamente, pero sobre todo hay trabajos que hablan del daño oxidativo de los espermatozoides provocados por determinada disbiosis a nivel del líquido espermático, y en este caso hay estudios piloto, como he dicho ya, en los que se ve que determinadas cepas de Lactobacillus rhamnosus con una propiedad antioxidante muy potente mejoran de alguna forma la calidad de este líquido espermático, potenciando de alguna forma la importancia que estoy intentando transmitiros del eje intestino-testicular. Bien, y probióticos orales en fertilidad, ¿qué podemos hablar? Bueno, pues un poco vuelvo a comentaros. El eje intestino-cerebro se empezó a estudiar hace 10 años y empezamos a tener probióticos dedicados a tratamiento, por ejemplo, de la migraña. Hay un trabajo publicado en una revista con uno en cefalalgia que demuestra que un probiótico concreto para tratar las crisis de migraña funciona. En el eje enterocutáneo ya os comenté que bueno, mi grupo de investigación somos de los más potentes en el mundo y hemos demostrado cómo el uso de probióticos puede modular o como tratamiento coadyuvante puede modular la evolución de la enfermedad en dermatitis atópica, en psoriasis, y próximamente publicamos en acné también. Y creo que el futuro es el eje intestino reproductor. Es decir, muy probablemente las primeras publicaciones que vayan a aparecer en un futuro próximo, en los próximos años, con el uso de probióticos, van a demostrar cómo modulando la microbiota intestinal va a mejorar la función reproductora y posiblemente a modular también la microbiota a nivel de estos órganos reproductores. Lo que ya empezamos a ver es que realmente en determinadas patologías donde el uso de probióticos para modular la disbiosis intestinal ha funcionado, el uso del probiótico, y estas patologías están relacionadas de alguna forma con embarazos no exitosos, como por ejemplo la obesidad, el síndrome metabólico o problemas cerebrales. En obesidad, por ejemplo, dentro de un año posiblemente va a salir un probiótico basado en el género Akkermansia, que de alguna forma va a hacer que, modulando la presencia de Akkermansia a nivel intestinal, los problemas de obesidad disminuyan. Por lo tanto, de manera indirecta vamos a favorecer un embarazo exitoso, porque este es uno de los factores de riesgo para problemas de abortos. Y otros trabajos que demuestran también cómo la modulación de la microbiota intestinal podría ayudar en gestación, pues es este trabajo que veis aquí, donde se ve que en el síndrome de ovario poliquístico existe un incremento importante de Bifidobacterium vulgatus a nivel de la microbiota intestinal, y de alguna forma con el uso de probióticos podemos disminuir la presencia de vulgatus en las heces y por lo tanto probablemente disminuir los problemas en cuanto a ovario poliquístico que tienen estas pacientes. Finalmente, estudios que hayan demostrado que el uso de probióticos orales cambien la microbiota vaginal sin tener más evidencia clínica de estudiar problemas clínicos en cuanto a embarazo, en cuanto a fertilidad, pero sí que hay por lo menos estos 3 trabajos que veis aquí, como utilizando determinadas cepas, en el primero de ellos de Lactobacillus rhamnosus o fermentum, veían cómo existía una recuperación de lactobacillus a nivel de la vagina. El mismo grupo de trabajo también publicó posteriormente cómo había este aumento significativo con las mismas cepas, pero además aparecía una disminución significativa de levaduras a nivel de vagina, por lo tanto del riesgo de vaginosis por hongos. Y finalmente en el año 2012 se publica también este tercer trabajo que, utilizando otras cepas, Lactobacillus fermentum, Plantarum grasseri, son lactobacillus que de manera rutinaria podemos aislar a nivel de la vagina, se veía también cómo las cepas colonizaban la vagina y de alguna forma podían cambiar la microbiota de la vagina cuando el tratamiento con estas cepas probióticas se prolongaba en el tiempo. Por lo tanto,
Y para ir terminando, en cuanto a probióticos en el hombre y posibles mecanismos de acción, pues tenemos que si un estilo de vida inadecuado que favorezca la obesidad o una dieta alta en grasas, en calorías, puede provocar fenómenos de translocación bacteriana a nivel intestinal, que está descrito ese fenómeno en pacientes con obesidad, y esto provocar una inflamación sistémica, un incremento de radicales libres de oxígeno y una inhibición en la liberación de LH, de alguna forma estamos diciendo que existe un deterioro, un mayor riesgo de deterioro en la función testicular y rendimiento reproductivo en estos pacientes con estos factores de riesgo debidos a una dieta inadecuada que además sabemos que tienen una disbiosis a nivel de la microbiota intestinal. Si en estos pacientes, como se empieza a hacer, aumentamos la ingesta de lactobacillus, bien sea por probióticos o mediante la dieta, vamos a mejorar el hecho de que lo que es la permeabilidad intestinal, vamos a hacer que haya menos fenómeno de translocación bacteriana en estos pacientes y esta mejor salud intestinal va a reducir la carga intestinal de bacterias gram negativas potencialmente dañinas y va a hacer que se implanten a nivel del intestino bacterias como los lactobacillus que de alguna forma van a ayudarnos a tener una mejor salud intestinal e secundariamente mejorar la función testicular y el rendimiento reproductivo. Como conclusiones de la charla, y ya termino con estas dos últimas diapositivas para dar paso a preguntas que podáis tener, podemos decir que sabemos que ya hay una relación entre microbiota vaginal, endometrial, seminal y fertilidad. No hablo de relación causal, pero probablemente la haya. Sabemos ya que la disbiosis en la microbiota vaginal y endometrial afecta a tratamientos de reproducción asistida. Insisto, hay 2 trabajos hechos aquí en España en los que se ve que esa disbiosis a nivel de vagina y de endometrio en ese grupo de pacientes, el porcentaje de implantación en inseminación in vitro es menor que cuando la microbiota es normal. Vemos que también hay una serie de microorganismos en la microbiota del semen que también pueden afectar a la calidad del esperma, que el uso de probióticos en mujeres puede mejorar el sistema inmune gastrointestinal y reproductor de manera directa o indirecta, bien afectando a lo que es la microbiota de la vagina y el endometrio, cosa que está todavía por demostrar y yo creo que faltan estudios y es lo que va a pasar a partir de ahora, pero sobre todo también a nivel de cambiar la microbiota intestinal. Es un concepto que debemos de tener claro. Cambiando esa microbiota intestinal va a mejorar el sistema inmunológico en general y probablemente la posibilidad de un implante más exitoso. Sabemos que el uso de probióticos en embarazadas es beneficioso y eso lo tenemos claro, sobre todo en casos de diabetes mellitus gestacional. Y sabemos que el uso de probióticos en hombres puede mejorar la calidad espermática. No he hablado de este trabajo, pero hay un estudio piloto realizado aquí en España, en concreto en Santander, que demuestra cómo el uso de un probiótico de la familia Lactobacillus, en concreto un Lactobacillus rhamnosus, mejoraba de manera espectacular la motilidad espermática en estos pacientes. Termino con esta última diapositiva porque un poco hablar, en este caso, estoy acostumbrado, como digo, a hablar de eje enterocutáneo y donde hay muchísima evidencia, pero me pongo ahora en la situación de Eli Mednikov. Realmente Eli Mednikov fue premio Nobel de Medicina hace ahora más de 110 años. Realmente este señor, que no era un don nadie, realmente fue premio Nobel junto a Paul Ehrlich, estudiando fagocitosis e inmunidad innata, fue un discípulo de Pasteur. Y realmente llamaba mucho la atención porque él en sus charlas insistía siempre, y muchos contemporáneos no lo entendían, en decir de que si alguien le oyera decir lo que aquí pongo, que el tomar microorganismos, el tomar bacterias por boca, es muy bueno para la salud, podría pensar, si no conociera el tema como él, que realmente este hombre estaba loco. Él decía, podría pensar que yo estoy loco, pero no, todo lo contrario. Él decía, el tomar bacterias es muy bueno y sobre todo las bacterias lácticas que deberían de estar en un sitio muy honorable. Bien, ¿por qué decía esto? Pues por una observación clínica. Él era ruso de la zona del Cáucaso y observaba que en una determinada población del Cáucaso, donde utilizaban un fermento de leche de manera compulsiva casi, era un componente de la dieta muy utilizado y que aportaba a nivel calórico más del 50% de esta gente que vivía allí, pues este fermento de leche hacía que
en esta zona del Cáucaso hubiese un porcentaje de la población, y estamos hablando de hace más de 100 años, muy elevado por encima de 100 años. Provocaba un aumento de la longevidad. De alguna forma, él decía que ese fermento de leche que hoy conocemos como kéfir podría ser el secreto de la inmortalidad. Bueno, yo creo que llegar a ese extremo no, pero de alguna forma, bueno, ya estaba intuyendo que había algo que podía de alguna forma conferir salud, eran los probióticos. Lo que él no sabía en ese momento es que teníamos una microbiota tan rica, y lo que realmente estos probióticos lo que estaban haciendo es cambiar esa microbiota anómala que aparece con la edad por una microbiota sana. Bien, McIntosh era un visionario en aquella época y sinceramente creo que, y yo felicito en este caso el que empiecen a trabajar y sobre todo a invertir en investigación en esto a la empresa Fertifarm. No tengo nada que ver con Fertifarm, no tengo ningún conflicto de interés con ellos, pero realmente lo que ellos están haciendo, empecé a hacerlo yo en patología dermatológica hace unos años y les auguro mucho futuro porque creo que es un campo que realmente lo tiene y lo merece. Bien, yo termino con esto, intento dejar de compartir pantalla ahora y nada, si queda tiempo, que no sé lo que hemos tardado, pues estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que... Estamos en tiempo, Vicente, no te preocupes. Muchas Gracias. gracias por tu ponencia. La verdad es que siempre es un placer oír tu forma de presentar y toda la evidencia que trasladas, ¿no? Hemos ido recogiendo durante la presentación las distintas preguntas que han habido. Vamos a empezar, por ejemplo, por esta, que nos dicen, ¿qué beneficios, en tu opinión, tienen los probióticos orales versus los vaginales en tema de fertilidad? A ver, en tema de fertilidad, ya os he comentado primero, no soy ginecólogo, yo lo que estoy sentando aquí las bases científicas Ujú, para plantear que existe una microbiota, que empezamos a conocer que esa microbiota claramente, y por los estudios que he presentado, está alterada en mayor medida en pacientes o en aquellos pacientes que está alterada, hay un mayor riesgo de infertilidad y que probablemente es una nueva diana terapéutica. No conozco ahora mismo, tampoco es mi campo a nivel clínico, a nivel de mercado, si hay probióticos que se estén utilizando para esto. Me consta que a nivel vaginal había probióticos, sobre todo para disbacteriosis, y eso sí que lo he tratado con compañeros de ginecología, pero para fertilidad es un campo que no trabajo. Yo creo que vosotros en sí, Fertifam nosotros en probablemente Fertifarm, podréis nosotros estamos, aportar. sí, nuestra gama de productos pues lleva todo lo que son los únicos en el mercado que llegan los probióticos y evidentemente es lo que comentábamos al inicio del webinar, ¿no? Que somos la única empresa especializada en fertilidad. Ya, pero lo que hay en el mercado no lo sé. Yo puedo decir, en patología cutánea he trabajado con probióticos y algunos de ellos no se han comercializado todavía Ujú, y funcionan perfectamente, pero bueno, sabéis que esto luego es la empresa farmacéutica que puede haber detrás, que quiera coger la ujú, licencia, etcétera. Y en tema de ginecología yo creo que he insistido un poco que pienso, un poco es lo que costó que entrara en el mundo de la dermatología y la pediatría, hacer entender a nuestros compañeros clínicos que modulando la microbiota del intestino tú puedes obtener un beneficio a distancia, porque esa es la realidad. El intestino tiene el 80% de los linfáticos, existe fenómeno de traslocación bacteriana, por lo tanto yo no me ceñiría a estudiar cómo un probiótico oral o cómo un probiótico vaginal cambia la microbiota de la vagina. También probablemente el modular la microbiota intestinal con un probiótico dirigido a infertilidad vaya a tener de alguna forma algún efecto. No simplemente observar cómo cambian los lactobacilos a nivel intestinal o a nivel de líquido espermático, ¿no? He ujú, comentado un trabajo de Valcárcel, que ya he comentado en sí, Santander, en motilidad espermática, creo que era un grupo de 14 voluntarios. La motilidad espermática no hacían microbiota en líquido seminal, realmente lo que veían algo espectacular, era gente que tenía una motilidad espermática media de un 15% y en un tratamiento de 12 semanas con una cepa concreta de Lactobacillus rhamnosus con mucha capacidad antioxidante, probada en modelo murino y en un gusano, pues lo que se veía es que esta motilidad espermática pasaba de un 12% a un 60%. Conozco poco de este sí, no, tema, no, pero me sí, sí. pareció muy sorprendente, ¿no? Y me consta que se está preparando un estudio
más amplio para documentar esta observación, que no siempre se reproduce, ¿no? Entonces, en mujeres probablemente haya que hacer algo parecido y van a aparecer estudios sin parar, seguro. Ujú. Muy bien. Otra pregunta que hemos tenido en el chat es ¿se debería realizar de manera sistemática algún estudio de la microbiota en pacientes con diabetes o con enfermedades inflamatorias del intestino antes de empezar cualquier tratamiento? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo en el centro de investigación que llevo aquí en la Universidad de Alicante, que es aunque soy profesor en Murcia, pero lo que es investigación lo hago aquí en Alicante, pues por práctica, porque vivo aquí. Yo aquí ahora mismo tengo en el laboratorio 3 muestras de esta semana que me han llegado de pacientes que me están pidiendo estudios de microbiota. Una niña con una colitis ulcerosa, tengo otro paciente con un problema diagnosticado de colon irritable desde hace muchos años, varón, que eso es raro, y probablemente en un futuro yo estoy seguro que eso habrá que hacerlo ahora. El problema es interpretar los datos, porque os explico, cuando hacemos un estudio de microbiota en una muestra de heces, igual que he dicho que en endometrio aparecen 190 bacterias diferentes, unidades taxonómicas, en las heces son 1500. Interpretar esto es complicado y empezamos a saberlo. En diabetes mellitus, en sobrepeso, sí que empezamos a ver que bifidobacterias están elevadas, que Akkermansia está baja, por lo tanto, intentar modular esto pues mediante pruebas. Realmente muchas veces me preguntan, ¿qué probiótico? Pues al final estás haciendo pruebas de laboratorio o estás haciendo pruebas con pequeños grupos de pacientes para ver cómo modulas eso para cambiarlo, ¿no? Entonces, que se tenga que hacer, y me estoy enrollando un poquito, que tenga que hacer las pruebas, pues en la pública entiendo que esto va a costar mucho en llegar, pero desde luego yo creo que muy rápidamente estudios de microbiota, cuando se tenga claro cómo interpretarlos y, por ejemplo, el saber qué predominio de lactobacillus hay, si una paciente está teniendo abortos de repetición o no hay un embarazo exitoso y tiene 80% de lactobacillus, eso hay que intentar cambiarlo como sea. O decirle a la paciente, si no lo cambia, si no se puede cambiar, que las probabilidades de embarazo van a ser menores. Muy bien. Después también ha entrado una pregunta de cómo pueden los probióticos mejorar en un caso de un paciente, por ejemplo, con leucospermia, ¿no? Es decir, cómo la administración de unos probióticos puede desplazar, entiendo, los leucocitos en el esperma, en un caso, por ejemplo, de leucospermia. Con leucospermia, vale. A ver, no lo sé, pero el sentido común te dice, si hay leucospermia, probablemente eso es reflejo de microorganismos, de presencia de microorganismos, ¿no? Entonces, soy infectólogo, os pongo el ejemplo. Yo cuando estoy analizando cultivos de orina en pacientes y de manera repetida hay leucocituria y los cultivos son negativos, pues si espero 2 años y empiezo a ver obstrucciones a nivel de ureteral, alteraciones, ahí se me va a encender la bombilla y va a decir, va a ser una tuberculosis. Lo digo porque cuando hacemos un cultivo, cuando hay leucocituria de manera permanente, no piensas en TBC hasta que te llega el paciente después de 20 visitas y haces un cultivo o menos, ¿no? Para TBC. En esto pasa algo parecido. Vamos a pensar que probablemente hay una disbiosis en la microbiota. ¿Y cómo la identifico? Ahora mismo haciendo secuenciación masiva. ¿Dónde se hace esto? En ningún hospital de España. A nivel clínico, en ninguno. Entonces, pues probablemente es un paciente que a lo mejor se merezca hacer un estudio de microbiota. Y vamos a ver qué sale ahí, porque posiblemente sí que se pueda beneficiar del uso de probióticos. Entonces, bueno, igual que he dicho que a nivel clínico no hay técnicas de secuenciación para estudios GNRS16, pero posiblemente en la mayoría de centros o en muchos centros de los que trabajáis o tendréis secuenciador o tendréis un centro de referencia donde hacerlo. Y si no me lo mandáis a mí, que no hay cosa, pero os puedo ayudar en esto sin problema, os puedo derivar o intentar ayudaros a hacer los análisis e interpretarlos. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta que nos dice, cuando hablamos de Lactobacillus rhamnosus, crispatus o reuteri, ¿considera que el beneficio depende de la cepa utilizada o la especie en sí ya tiene el mismo efecto? Vale, yo ahí contestaría, mándame sobre qué cepas quieres hacer la pregunta y lo probamos. Porque es que es curioso, tengo ya mucha experiencia con esto, variaciones en el genoma muy pequeñas, entre 2 cepas, pueden hacer que estén afectando un gen concreto
que codifica una proteína concreta y que el efecto sea completamente distinto. Y probablemente haya cierto efecto a nivel de especie, pero como ya tengo tanta experiencia con otras patologías de que luego los resultados son muy, muy diversos entre una cepa y otra, al final, la verdad es que al final la evidencia clínica con un ensayo clínico es lo que te va a decir si realmente esa cepa funciona o no. Puedo contar una anécdota. Yo hace 2 meses hemos depositado una cepa para patente en una patología dermatológica y el revisor me dice, vamos a ver, es que hemos visto el genoma del gen RS16, que es el que yo aporto para la patente, y es el mismo que un Rhamnosus GG. Digo, ya, y que la mayoría de Rhamnosus. Estoy aportando uno de los centenares de genes que tiene esta cepa. Entonces, bueno, con razón el revisor dice, mándeme usted en qué zonas es diferente. Vale, cogiendo cualquier gen de Rhamnosus que codifica una proteína, el genoma va a ser diferente a ese Rhamnosus. Por lo tanto, hay tanta variabilidad entre distintos genes fuera del RS16 que va a haber mucha variabilidad entre distintas cepas dentro de la misma especie. Por lo tanto, hay que probarlas en ensayo clínico. A priori no vamos a poder saber si es un efecto de especie o no. Muy bien. Hay otra pregunta que nos dice, ¿tendría sentido dar probióticos de forma empírica antes de una FIP sin haber estudiado previamente la microbiota endometrial de la paciente? Antes de, perdón. Antes de haber estudiado previamente la microbiota endometrial de la paciente. En una fecundación in vitro. Sí. Vale. A ver, insisto, estamos muy en los inicios. Yo de entrada no tendría sentido salvo que esta paciente realmente haya tenido problemas de implantes, ¿no? A falta de datos, probablemente yo utilizaría probiótico. A ver, también estoy hablando con poco criterio, pero empezamos a tener evidencia. Lo lógico yo sería hacer un estudio de microbioma en esa paciente, intentar hacerlo, hacer la microbiota y ver qué hay ahí. Pero si eso no es posible, como medida desesperada, entre comillas, y como tratamiento coadyuvante, el dar algún probiótico que de alguna forma en algún pequeño estudio haya demostrado que influye a nivel de marcadores de inflamación, que influye a nivel de diabetes, que influye a nivel de microbiota vaginal, ¿por qué no utilizarlo? Bueno, se podría probar, como última medida sería razonable, entiendo yo. Después tenemos otra pregunta, también muy interesante, que nos dice si pensamos que los tratamientos de fecundación in vitro pueden afectar a la microbiota endometrial, entiendo la propia, ¿no? ¿Y sería recomendable dar probióticos de forma concominante con estos tratamientos? Y si somos conscientes de que las clínicas de fertilidad eh, conocen estos hallazgos, son conocedores de que realmente estos tratamientos de reproducción asistida pueden afectar a la microbiota endometrial. Vale, bueno, son 3 preguntas, porque es que no me veo muy bien, pero bueno, tratamiento de fecundación in vitro, vale. Los tratamientos probablemente puedan influir a nivel de microbiota endometrial. Eso se ha observado en otras enfermedades, como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Se ha visto que la modulación o el tratamiento inmunomodulador en esclerosis múltiple cambia microbiota a nivel de intestino. Probablemente el tratamiento de alguna forma ayude. Sería un muy buen estudio el ver microbiota endometrial antes del tratamiento y después del tratamiento, independientemente de respuesta, porque posiblemente algún cambio podríais observar. Es un estudio que, bueno, que animo a que alguien lo haga. Tenéis pacientes y eso es relativamente fácil de hacer, y más si os coordináis entre distintas clínicas para conseguir pacientes. Entonces, eso es plausible de que ocurra. Que fuera recomendable el uso de probióticos junto con estos tratamientos, ya lo he comentado antes. Si a pesar de tratamiento de fecundación in vitro de manera reiterada no hay un éxito en la fecundación in vitro, bueno, no lo veo descabellado el utilizarlo. Yo estoy usando probióticos en patologías que conozco después de ensayos clínicos, y estoy hablando de ensayos clínicos publicados en JAMA, publicados en Nature, que ha hecho mi grupo, basándome en eso. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones hay enfermedades en las que no hemos podido hacer esos estudios y te están pidiendo tratamiento, y a veces lo hemos probado y ha funcionado, pero ahí con menos criterio, ¿no? Pues no avalado por un ensayo clínico. Y luego, si las clínicas de fertilidad son conscientes o no de estos hallazgos,
me lo podéis decir vosotros. Yo creo que esto es muy novedoso, que posiblemente en muchos casos no. Y posiblemente esto suene a chino a mucha gente, pero ya os aseguro que hace 3 años sonaba chino el eje enterocutáneo a los dermatólogos y ahora no hay ninguna duda. Es decir, yo hasta creo que en 2, 3 años van a entrar los probióticos en guías clínicas en dermatología, en dermatitis atópica, igual que han entrado en pediatría en disbacteriosis por antibióticos. Por lo tanto, no veo descabellado, aun estando en los inicios en el eje reproductor intestinal, en que el probiótico en un futuro tenga mucho que ver, mucho que decir en este tema. Muy bien. Y vamos ya por último a la última pregunta que tenemos aquí en el chat, de si los probióticos pueden ayudar a reducir los problemas inmunológicos en el embarazo. En el no embarazo sí los hemos. A ver, no hay ninguna contraindicación en darla en embarazo, pero no recuerdo ningún estudio ahora mismo que haya valorado activación linfocitaria, por ejemplo, y uso de probióticos en embarazada, pero no embarazada los hay y yo los he hecho, ¿no? De alguna forma, yo uso un probiótico para aumentar la secreción de IgA a nivel de mucosas y con el probiótico demuestro que funciona. He hecho estudios en estudios piloto donde vemos que hay una activación del sistema inmunológico usando probiótico. He dado probióticos exclusivamente en pacientes con psoriasis y veo como la interleuquina 17, la interleuquina 13 baja solo con el uso del probiótico. Y por lo tanto, a nivel ginecológico, dato que no conozco, probablemente también esto ocurra. Si tenéis algún marcador a nivel de activación inmunológica que esté alterado en pacientes que van a tratamiento de fecundación in vitro, lo podéis medir también, es decir, alguna cepa probiótica que se está usando en fertilidad o que se empieza a usar en fertilidad, en vaginosis, y posiblemente obtengáis resultados en esto, pero en el campo de ginecología no lo conozco. Muy bien, pues bueno, hasta ahora no hay más preguntas. Ya llevamos ya la horita del webinar, así que nada, damos por finalizada esta sesión, este simposio. Agradecerte una vez más, Vicente, desde todo el equipo de Fertifarm, tu colaboración y tu ponencia en este evento. La verdad es que ha sido súper interesante. Hemos recibido muy buen feedback, estamos recibiendo muy buen feedback de toda la presentación y nada más. Muchas gracias y esperamos seguir colaborando contigo y también, evidentemente, agradecer a todos los que habéis asistido al evento. Muchísimas gracias y seguiremos ofreciendo para todos vosotros este tipo de eventos, ¿no? Para mejorar nuestro día a día y nuestra práctica clínica habitual. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Yo termino. Gracias por la oportunidad de ponerme al día en este campo. Porque de veras que lo mío, la microbiota, es una pasión y creo que era un campo que no conocía con detalle. Y bueno, cuando me lo comentasteis desde Fertifan me pareció una oportunidad para ver qué se estaba publicando y de veras que, aunque solo han sido un mes y medio revisando artículos, pero creo que hay un campo de bastante futuro de veras. Vamos a esperar 2, 3 años y ya hablaremos De seguro. verano, pero Y por por mí supuesto. encantado de contestar cualquier pregunta. Si os mandan preguntas vía chat, bueno, mi correo electrónico lo tenéis o me mandáis las preguntas y yo os contesto a vosotros y las compartís sin ningún problema las contestaciones. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.